Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. La Voz con César Vidal, desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el jueves 17 de octubre de 2024 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1964 cuando un dirigente negro de enorme relevancia expresó sus puntos de vista sobre la situación política que vivía Estados Unidos, afirmando lo siguiente: "The white liberal is the worst enemy to America and the worst enemy to the black man", lo que podría traducirse como el liberal blanco es el peor enemigo de América y el peor enemigo del hombre negro. Las palabras del dirigente negro habían sido expresadas de manera diferente en otra ocasión, cuando afirmó que los conservadores americanos eran menos malos que los liberales. Los conservadores eran, según él, como lobos que enseñaban los dientes, pero al menos no intentaban engañar. Se manifestaban tal y como eran. Por el contrario, los liberales blancos eran como zorros que engañaban y que al final podían ser tan letales al clavar su mandíbula como los lobos. Resultaban muchísimo más peligrosos a causa de su capacidad para mentir y engañar. Y entre sus víctimas privilegiadas se encontraban precisamente los negros. Por cierto, el dirigente negro en cuestión era conocido como Malcolm X. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la dilatada agonía del Partido Demócrata de Estados Unidos. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el Partido Demócrata americano es el partido político activo más antiguo del mundo actual. Segundo, el Partido Demócrata fue fundado en 1828 por Martin Van Buren de Nueva York. Fruto de la coalición de distintas organizaciones de carácter estatal, la finalidad del nuevo partido era conseguir la elección como presidente de Andrew Jackson de Tennessee. Tercero, inicialmente el Partido Demócrata representó los intereses de los estados esclavistas, de los grandes agricultores y de los partidarios de la expansión territorial. Cuarto, por el contrario, ese Partido Demócrata se oponía a los aranceles altos que beneficiaban a la industria del norte, pero impedían las exportaciones agrícolas, y a la creación de un banco nacional. Quinto, en 1860 el Partido Demócrata se dividió a causa de la cuestión de la esclavitud, lo que allanó el camino de Lincoln hacia la presidencia y tuvo como consecuencia que entre ese año de 1860 y 1912 el Partido Demócrata solo llegara a la Casa Blanca en 2 ocasiones, a pesar de que en otras 2 obtuvo más voto popular que el republicano. Sexto, a inicios del siglo XX, el Partido Demócrata comenzó a realizar cambios notables en su política, buscando sectores de la población para sumarlos a sus votantes tradicionales. Mientras un sector populista comenzó a defender el voto negro en algunos estados del sur, en el norte el Partido Demócrata sirvió de cobijo a minorías como los católicos, los judíos y grupos de nuevos inmigrantes como los irlandeses, los italianos y los judíos procedentes del este de Europa. Grupos todos ellos que de manera bien reveladora crearon las primeras mafias en Estados Unidos. Séptimo,
También de manera reveladora, el Partido Demócrata se opuso a la entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, lo que llevó a Woodrow Wilson a la Casa Blanca. Sería precisamente el demócrata Woodrow Wilson el presidente que arrastraría a Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial en interés sobre todo de los bancos y de los sionistas, que a cambio de conseguir que Estados Unidos entrara en la guerra, recibieron de Gran Bretaña la Declaración Balfour, que afirmaba cómo el gobierno de Su Majestad vería con buenos ojos el establecimiento de un hogar judío en Palestina. Octavo. De corte socialmente más conservador que el republicano, especialmente en el sur de Estados Unidos, en los años 60 el Partido Demócrata optó por convertirse en el garante de los derechos de los negros. Noveno. De manera semejante, bajo la presidencia del tejano Lyndon Baines Johnson, el Partido Demócrata cambió las normas relativas a la inmigración que hasta entonces había sido de manera predominante europea y que ahora sería mayoritariamente hispanoamericana. Décimo. Estos dos pasos pretendían crear nuevos caladeros de votos para el Partido Demócrata entre sectores de la población que sus dirigentes consideraban dotados de menor capacidad de análisis y mayor facilidad de manipulación. De forma bien significativa, fue entonces cuando Malcolm X definiría a los liberales blancos como el peor enemigo de América y de los negros. Undécimo. Inicialmente, estos pasos no dieron los resultados apetecidos por el Partido Demócrata, ya que las reformas sociales impulsadas por Johnson en áreas como la sanidad o la educación no pudieron ser llevadas a cabo a causa del gasto colosal de la guerra de Vietnam. El peso del complejo industrial militar al que se había referido el presidente Eisenhower en su discurso de despedida comenzaba a ser más que evidente. Duodécimo. Así, el descontento social y la reacción de una población espantada ante el desorden, la denominada mayoría silenciosa, catapultó por 2 veces al republicano Nixon hacia la Casa Blanca. 13. A pesar de sus éxitos en política exterior y de impulsar leyes de carácter progresista que iban de la defensa del medio ambiente a los nativos americanos, el republicano Nixon fue objeto de una conjura que acabó obligándolo a dimitir por el escándalo Watergate. Hoy en día es opinión de no pocos analistas que Nixon no tenía causa real para dimitir y que toda la trama no pasó de ser un golpe de Estado encubierto tejido por el Partido Demócrata, poderosos lobbies e importantes medios de comunicación. 14. Tras la presidencia de un solo mandato del demócrata Jimmy Carter, que estuvo totalmente controlado en su política por la Comisión Trilateral, los republicanos fueron sumando varios mandatos al frente de la Casa Blanca, primero con Ronald Reagan y después con Bush padre. Como forma de enfrentarse a los republicanos, surgió entonces la denominada Estrategia del Arco Iris, impulsada por el dirigente demócrata negro Jesse Jackson. 15. La estrategia del arco iris planteaba que para que un demócrata llegara a la Casa Blanca era necesaria la suma de una serie de minorías como los negros, los hispanos, las feministas y los homosexuales. Aunque la suma de todos ellos seguía siendo insuficiente para alcanzar la presidencia, con que hubiera algunos blancos que se sumaran a ella, permitiría alcanzar una mayoría electoral suficiente. 16. La estrategia del arco iris se vio extraordinariamente favorecida por el hecho de que el presidente republicano Ronald Reagan en 1986 legalizó a más de 3 millones de inmigrantes ilegales, en su mayoría hispanos. De forma mayoritaria, estos inmigrantes votaron a los demócratas y fueron un factor nada desdeñable a la hora de que el demócrata Bill Clinton llegara finalmente a la Casa Blanca. 17. La presidencia de Clinton fue notable en términos económicos al adoptar medidas que en buena medida seguían el camino emprendido por Ronald Reagan, pero a la vez fue el momento en que se produjo el desembarco de George Soros en el Partido Demócrata.
18º. La llegada de George Soros al Partido Demócrata tuvo lugar en un acto público en el que operó como maestro de ceremonias y presentadora Hillary Clinton. 19º. Aunque el Partido Demócrata sería sustituido en la Casa Blanca por 2 mandatos del republicano Bush hijo, la llegada de Barack Obama a la presidencia dejó de manifiesto hasta qué punto el Partido Demócrata se había convertido de manera única y exclusiva en un mero lacayo de la agenda globalista. 20º. Con Obama, las revoluciones de colores de George Soros se convirtieron en un elemento esencial de la política exterior de la Casa Blanca. De la misma manera que Clinton había respaldado el descuartizamiento de la antigua Yugoslavia, valiéndose de los ataques brutales de la OTAN, bajo Obama se fueron sucediendo los golpes de Estado en el este de Europa, siendo quizá el más importante el de 2014 en Ucrania. 21º. Por añadidura, Obama fue el gran impulsor de otros aspectos de la agenda globalista, como la ideología de género, el enfrentamiento social y racial, la expansión de la OTAN en contra de lo pactado con Gorbachev y Yeltsin, o la preparación de una inmigración masiva que aportaría nuevos votos a los demócratas. 22º. Igualmente, Barack Obama fue el adalid de una política de agresión que llegó a una sangrienta ironía cuando se contempla que, siendo Premio Nobel de la Paz, bombardeó 8 naciones en sus primeros 5 años de mandato. Si algo caracterizó la política exterior de Barack Obama, no fue la paz, sino una política de agresión continua en favor de la agenda globalista. 23º. De manera totalmente inesperada, la continuación de la política demócrata con Hillary Clinton se vio interrumpida por la victoria en las elecciones de Donald Trump. Todo ello a pesar de que Hillary Clinton había logrado reunir mucho más dinero para la campaña electoral. 24º. La presidencia de Donald Trump significó un frenazo a la agenda globalista precisamente tras 8 años ininterrumpidos de avance con Barack Obama. Durante la presidencia de Trump, las cifras de empleo, especialmente de minorías votantes de los demócratas, como los hispanos y los negros, alcanzaron récords históricos y Estados Unidos no entró en ninguna nueva guerra, algo que no sucedía con ningún presidente desde hacía décadas. 25º. Obviamente, la permanencia de Trump en la Casa Blanca habría significado un retraso intolerable en la ejecución de la agenda globalista, mientras que el demócrata Biden implicaba su reanudación de manera acelerada. Tras un acoso feroz de los medios que comenzó antes de que Trump llegara a la Casa Blanca, y después de unas elecciones sobre las que planeó de manera siniestra la sombra del fraude electoral, el demócrata y católico de origen irlandés Joe Biden llegó a la Casa Blanca. 26º. La presidencia de Biden ha significado la coronación de las metas de la agenda globalista en Estados Unidos desde múltiples áreas que van de la corrupción escandalosa a la inmigración masiva de 4 millones de ilegales gracias a la pésima gestión de Mallorcas, pasando por un respaldo enloquecido a la ideología de género en áreas como el aborto o las operaciones de cambio de sexo para niños. De manera bien reveladora, el católico Biden en ningún momento ha sido censurado por la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos o por el Papa Francisco. 27º. Con todo, donde más clara ha quedado la sumisión de la Casa Blanca a la agenda globalista ha sido en la sumisión al complejo industrial militar, provocando la intervención de Rusia en Ucrania, volando el Nord Stream 2 a pesar de pertenecer al aliado alemán y respaldando una guerra de Israel, primero en Gaza y ahora también en Líbano, que ha sido calificada por expertos israelíes y judíos como genocidio. 28º. Por si la esperanza del voto de las minorías no fuera suficiente, al mismo tiempo se ha llevado a cabo una persecución judicial contra Trump de dudosa legalidad, en la que se pudo identificar claramente la mano de George Soros y al mismo tiempo se han dado pasos para que se pueda votar en estados como California sin identificación y en otros como Florida inmigrantes ilegales.
29. En paralelo, Kamala Harris, la candidata demócrata a la Casa Blanca, ha batido el récord de donaciones para la campaña electoral, superando el billón con B de dólares. Y 30, la plataforma electoral del Partido Demócrata es la misma que el año pasado denunció la antigua congresista demócrata Tulsi Gabbard antes de abandonar el partido. El Partido Demócrata es enemigo de la familia y de la libertad de expresión, así como de creencias en lo interior, y es partidario del belicismo en favor del complejo industrial militar en el exterior. Resulta muy triste tener que reconocerlo, pero el Partido Demócrata se encuentra en un proceso agónico, al menos en lo moral, en el cual no pasa de ser un instrumento privilegiado de la agenda globalista de George Soros, de todos y cada uno de los objetivos de la agenda globalista y de un enfrentamiento interno de la sociedad americana que está resultando fatal y cuyas últimas consecuencias todavía no contemplamos. El favoritismo con que trata a las minorías, incluyendo no solo a homosexuales, negros, hispanos o musulmanes, sino también a los judíos, de los que no puede decirse que formen parte de los desfavorecidos en la sociedad americana, no es sino una manera de enfrentar a la sociedad, de privar de consistencia a Estados Unidos, convirtiéndolo meramente en un hotel donde cada alojado pretende que su habitación sea mejor y a ser posible sin pagarla, y de avanzar las metas de la agenda globalista, una agenda que tiene entre sus objetivos confesos que Estados Unidos deje de ser la primera potencia mundial. En paralelo, el Partido Demócrata encarna lo peor de todo un sistema sometido a un complejo industrial militar que lanza a Estados Unidos a todo tipo de guerras, no en la esperanza siquiera de ganarlas, sino simplemente de fraguar colosales negocios que son pagados con los dólares de los ciudadanos americanos y con la sangre de millares, incluso millones, de inocentes. En ese sentido, las palabras pronunciadas por Malcolm X presentan una enorme actualidad, aunque las dijera hace décadas. Los liberales encuadrados en el Partido Demócrata son el peor enemigo de aquellas minorías a las que dicen proteger, pero a las que desean eternamente sumidas en la pobreza para que los sigan votando, y a las que van a continuar manipulando para seguir dividiendo a la sociedad americana. A la vez, son el peor peligro para los Estados Unidos, a los que pretenden seguir enfrentando socialmente, lanzando a más y más matanzas inútiles en el exterior y sometiendo de forma más férrea todavía a una criminal agenda globalista. Sin duda, se trata de algo para reflexionar de cara a las próximas elecciones presidenciales. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros, y no es extraño, porque buena parte de la política del gobierno socialcomunista presidido por Pedro Sánchez es una copia patética de la política del Partido Demócrata americano. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Esta sección está patrocinada por crowdfunding con el siguiente mensaje. Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.